Intercanal. Televisión sin fronteras. Este programa es para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. Intercanal. Televisión sin fronteras. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras que el género humano no escucha. Víctor Hugo, con este mensaje le damos un muy pero muy buenos días a todas las personas que están hoy con nosotros acompañándonos en el programa, en su programa Es Hora de Actuar. Programa con el único propósito de despertar tu conciencia, conciencia humana, que por lógica es conciencia ambiental. Una vez protegemos el lugar donde vivimos, sabemos que podemos proteger nuestra vida y nuestra salud. Es importante entender que la razón principal de nuestra destrucción es la falta de conciencia. Estamos encaminados a una destrucción inminente y es hora de que actuemos, es hora de hacer varias cosas, de transformar varias cosas para que podamos llevar a nuestro planeta a una verdadera transformación. Así que con este mensaje les damos un muy buenos días a todos y bueno, y queremos contarle, si recuerdan el programa pasado, hablamos al inicio del rescate de un mono, de un monito que le llaman Pepe en el barrio, en el Bolivariano. Dicho monito lo tenemos nosotros, pues en este momento está en un lugar donde le estamos dando alimento, mientras que hacíamos la tramitología para poderlo liberar. Nuestro propósito, esencialmente, después de que rescatamos cualquier animalito, o que le ayudamos, especialmente cuando es un animal de fauna silvestre, es devolverlo a su hábitat natural. Tratar de ubicar un lugar apto para él, donde él pueda realmente desempeñarse, y eso deberíamos hacerlo con tantas especies que hay encarceladas, encerradas y secuestradas, o de las que se trafica, con el único objetivo de sacar ganancias monetarias de la vida de un ser vivo. Entonces llamamos la atención fuerte a todas las personas que se dedican a este tipo de actividad. Pensemos que todos los seres vivos son seres que sienten, y sienten amor, y sienten tristeza, y no les gusta estar encerrados ni encarcelados. Así que referente a Pepe, les comento, y bueno, quiero agradecer hoy a las personas del INSAI, a todo el personal del INSAI, al sargento Espinosa, porque gracias al sargento Espinosa que nos colaboró bastante, nos llevó de un lado a otro para sacar y lograr por fin tener este permiso que ya tenemos en las manos, un permiso, una guía única de despacho de movilización para movilizar a Pepe hasta el lugar donde va a ser liberado. Y gracias y muchas gracias al doctor Eduard Rafael Parra, quien nos dio el certificado para poder llevar a Pepe hasta allá, el veterinario que se encuentra en la redoma. Un fuerte agradecimiento para él, porque nos ha colaborado bastante con el tema de la protección de los animales. De igual manera, quiero agradecer fuertemente al señor José Contreras, del INSAI. Muchísimas gracias por toda su colaboración, su atención. Ayer tuvimos un buen diálogo sobre varios temas allá en el INSAI y me gusta muchísimo sentir el apoyo de entes del Estado que estén realmente abocados a esta lucha ambiental y de concientización. Así que le mandamos un fuerte saludo a todos ellos y bueno, y les agradecemos por esa colaboración. Igual invitamos a toda la comunidad a participar, a unirnos en esta lucha ambiental por transformar este mundo que tenemos y transformar la conciencia de nuestros hijos. Y precisamente de nuestros hijos vamos a hablar hoy. Hoy tenemos un tema importantísimo. Desde el segundo programa que hicimos por este medio, invitamos a la comunidad a conocer, a meterse por internet y buscar un documental que estaba en este tiempo a punto de salir, que ya salió, que se llama La Educación Prohibida. Un documental hecho por más de 700 coproductores en diferentes partes del mundo que fueron a diferentes institutos de educación alternativa, donde se le enseña a los jóvenes de maneras totalmente diferentes a las que actualmente conocemos, y hablaron con profesionales, pediatras, profesionales de la salud, profesionales de la psicología, y ellos llegaron a resumen de que la educación actual, la educación pública, la educación a la que estamos sometiendo a nuestros hijos, es uno de los grandes problemas. El sistema educativo, no la educación, porque la educación es necesaria, pero el sistema educativo al cual sometemos a nuestros hijos, o sea, la escuela, tiene problemas fuertes de raíz. Y precisamente este programa hoy vamos a dedicarlo a conocer la verdadera cara de la educación, porque hoy estamos teniendo graves problemas, tanto ambientales como humanos. ¿Y a qué se deben estos problemas? A que no hay conciencia.
Y en las instituciones donde debería brindarse esa conciencia, ese conocimiento ambiental, ese conocimiento humano, no se está haciendo nada al respecto. Entonces es importante entender cuál es la verdadera falla de la educación, por qué estamos hablando de una educación que está prohibida. El sistema educativo hizo que la educación fuera prohibida. Y ese es el tema del día de hoy, la educación prohibida. Así que, Freddy, vamos a darle paso al primer video explicativo del tema de hoy, la educación prohibida. Donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Medios de comunicación, miles de libros, todos los discursos políticos, organismos internacionales, expertos, filósofos, páginas de internet. Todos coinciden en la importancia de la educación. Se invierte en capacitaciones, mejoras edilicias e investigaciones. Se compran libros, netbooks, pizarras digitales. Se dictan cursos, suben salarios, bajan salarios. Se imitan modelos extranjeros. Todo para mejorar la educación. Esto no evita que haya tantas escuelas como realidades sociales. Escuelas marginales, para pobres, escuelas depósito, escuelas para obreros, profesionales, escuelas de clase media, escuelas públicas y privadas, escuelas para ricos, escuelas de la élite. Gran parte pretende incluir y contener a la mayor cantidad de estudiantes. Muchas otras se concentran en formar trabajadores de diferentes jerarquías. Y solo unas pocas se dedican a los supuestos resultados de excelencia. Más allá de sus diferencias, todas trabajan y aspiran a un ideal de escuela común. ¿Hasta qué punto esta escuela ideal nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? ¿Realmente este paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y trabajen para la mejora de su comunidad? ¿Hay otro tipo de escuela que lo logre? ¿Hay alguna educación pensada con estos ideales? Esto nos llevó a abrir las puertas de un mundo oculto para muchos de nosotros. Esta película es parte de un proceso que posiblemente no tenga fin, una pregunta que seguramente no tenga respuesta, una búsqueda sobre cuál es la naturaleza del aprendizaje y la educación, qué errores cometimos y principalmente qué ideas nos sirven para seguir buscando, seguir aprendiendo. Así es, sí. Con este video explicativo empezamos el tema de hoy, la educación prohibida. Recordemos que la mayoría de nosotros nacemos y nos criamos y crecemos en un sistema el cual no se nos permite cuestionar nada. Solamente nos toca asimilarlo como es y hacer parte de él y punto. Entonces, mediante esta situación, lo que sucede es que nos asimilamos el sistema al cual llegamos como tal. Hay que entrar a la primaria, al bachillerato, hay que ir a la universidad, ser un profesional, tener carro y casa para que lo respeten y lo miren a uno para arriba. Esa es la mentalidad con la que todos crecemos, a la que todos nos dicen, es que si usted no es un profesional no va a tener nada. Todo abocado totalmente al dinero, al material, al consumo, que si no estudia no vas a tener. En estos días, hablando con una señora, le dije, este mundo está lleno de profesionales, pero le hacen falta humanos. Hay mucho profesional, pero no hay humanos. No hay personas abocadas a la protección de nuestro planeta, no hay personas abocadas a la protección de nuestros
hijos, de nuestro ambiente, de nuestras vidas. Así que yo creo que es hora de empezar a cuestionarnos el sistema en el cual nos hemos educado y darnos cuenta de los grandes errores que se han cometido. Al principio del video hablan sobre una caverna, un grupo de personas que mantienen dentro de una caverna encerrados totalmente, y la única manera que ellos conocen de la realidad fuera de la caverna es por medio de sombras que son reflejadas en una pared. Una vez al año se le permite a una de esas personas salir a ver la realidad para ver cómo reacciona. Entonces la persona sale y le asusta todo, no conoce la realidad, no sabe cómo asimilarla. La persona, en caso de que se diese cuenta que lo que había dentro de la caverna era una gran mentira, que la realidad fuera de la caverna es otra totalmente diferente, el objetivo de esa persona debería ser devolverse a esa caverna y enseñarle a las personas que la realidad externa es diferente. Y ese es el trabajo nuestro. Decirle a todos estos estudiantes de tantos colegios, universidades, que la realidad es totalmente diferente a la que se está dando en un tablero. Que nosotros no somos números. Que nosotros no somos un número plasmado en un papel. Todos los seres humanos tenemos diferencias. Desen cuenta de algo importantísimo, de lo cual se va a hablar más adelante. Dentro del sistema educativo, nosotros tratamos de meter vamos a decir, en una aula a 30, 40 estudiantes. De esos 30, 40 pretendemos que aprendan lo mismo, que digan lo mismo, que sepan lo mismo, que hablen lo mismo y que pasen las mismas pruebas de la misma manera. Mientras que una vez los jóvenes salen de la universidad o del colegio, lo único que hacen es dividirse. Y la humanidad está más dividida que nunca. Entonces, ¿por qué? Porque la educación lo que realmente motiva es a la competencia. Cuando tú estás con 30 jóvenes al lado tuyo y el profesor está señalando al mejor o al peor, ese sí es bueno, ese más o menos, entonces empiezan a ingerir dentro de tu actividad, tu actitud, desde el momento que deberías estar recibiendo conocimiento, y no solamente conocimiento, sino recibiendo y enseñando y aprendiendo y motivando. Pero lamentablemente la educación de hoy en día, la educación real, está prohibida dentro de los sistemas educativos que actualmente conocemos. En el video hablan sobre el tema de la caverna, lo colocan como un ejemplo y es importantísimo. De igual manera empiezan a hablar de la importancia que supuestamente le dan todos los entes que hacen vida con nosotros, el gobierno, las iglesias, los medios de comunicación, a la educación. Y tratan de buscar miles de maneras diferentes para educar. Pero ¿con qué fin de educar a qué? Educar a que seamos unos buenos esclavos trabajadores de un sistema, pero no de motivarnos a que diseñemos, de que inventemos. Yo le ponía un ejemplo muy sencillo a varias personas cuando hablaba de la educación. Le decía, si hoy en este momento nacen 1000 niños, hoy nacieron, vamos a poner el ejemplo, nacieron 1000 niños. De esos 1000 niños vamos a decir que 80 entraron a la primaria. Un ejemplo, exagerando, porque realmente sería como el 60%, pero bueno, vamos a decir 80. De ese 80%, un 60% fue al bachillerato. De ese 100% de los 1000 que nacieron, por ahí un 20 o 30% irá a la universidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en este proceso? Se perdieron casi 800 niños, que lo único que les enseñaron fue a leer, a escribir, porque una persona que sale de bachillerato, y no lo digo yo, puedes cuestionárselo a tus propios hijos en tu hogar, pregúntale qué aprendió en 12 años de vida. En 12 años de supuestamente estudio. Lo máximo que se va a acordar por ahí de sumar, restar, y eso que sin la ayuda de la calculadora no lo hace. De temas muy sencillos, de cosas que no tienen profundidad. O sea, sometemos a nuestros hijos a 12 años de educación y lo único que salen son personas mal comportadas, con malos hábitos, con envidia por las otras personas, con rabias, con una cantidad de circunstancias. Entonces, si tú pones en una pesa realmente lo que tú estás haciendo con tus hijos, te vas a dar cuenta que el sistema educativo hay que transformarlo, hay que cambiarlo, y es nuestra obligación como padres de familia. Entonces, les decía que en este tema hablan sobre cuál es verdaderamente la escuela real. Nos damos cuenta que hay escuelas para todo tipo de personas. O sea, la escuela no es dependiendo, la escuela no va formando personas para una buena vida, sino que si hay un barrio de gente pobre, entonces en esa escuela se hace una escuela de gente pobre, donde la educación es más o menos, donde es escasa, donde los profesores son más o menos. Si la gente tiene mucha plata, pues entonces una educación de alta calidad, donde los profesores van, buenos carros, buenas casas, bueno. Entonces nos damos cuenta cómo la educación no está abocada realmente a la concientización de la humanidad, sino está sectorizada, está dividida.
hay educación de católicas, hay educaciones militares que adoctrinan al joven desde que es pequeño, al niño, lo adoctrinan para seguir un pensamiento, pero no le permiten desarrollar sus capacidades, porque hay que entender que todos los niños, todos los bebés que nacen con una cantidad de capacidades diferentes, y nosotros lo único que hacemos es someterlos a sistemas que le destruyen esa capacidad de pensar. Vamos a darle paso al segundo video del día de hoy. Esta es una película llamada La Educación Prohibida. Están todos invitados a verla vía internet, se consigue, por todos los medios de comunicación se consigue, a promoverla, porque es importante promover esta verdad que la gran mayoría de nosotros no queremos aceptar, y es que la educación, el sistema educativo está fallando, y lleva fallando mucho tiempo, y por eso hoy en día tenemos el planeta como lo tenemos, porque el químico, que se graduó de químico después de 20 años de estudio, sale a hacer bombas para los militares, creo que son los que pagan. Y el abogado sale a defender al más rico porque es el que le paga. Y el médico sale a defender un sistema farmacéutico porque es el que le paga. Pero no va a investigar soluciones alternativas de cómo curar las enfermedades realmente. Y lo peor, que yo siempre le critico a los médicos, la medicina preventiva. No, los médicos esperan que la persona se enferma para tratarla. Nadie habla de medicina preventiva. ¿Por qué no debemos comer esto, lo otro? ¿Por qué la gaseosa nos hace daño? ¿Por qué los químicos nos hacen daño? Los médicos no hablan de eso. Al contrario, son tan desconocedores de la verdad que ellos tratan de aplicar que yo he visto a los mismos médicos fumando y tomando Coca-Cola. Eso es ilógico. O sea, dentro de un sistema de concientización, uno tiene que entender algo. En la vida, si tú no te transformas internamente, no puedes transformar nada fuera de ti. Nada. Tienes que hacer un cambio interno primero, para poderlo llevar a cabo fuera de ti. Imagínate que un médico me esté tratando a mí una enfermedad, o sea, me está cuidando a mí la salud, pero él fuma y toma. O sea, él no se cuida su propia salud, pero viene a cuidarme la mía. O sea, en las manos de quién yo estoy poniendo mi vida, de qué tipo de conciencia tiene esa persona. Entonces, bueno, vamos a darle paso al segundo video explicativo y los invitamos a todos a profundizar en este tema. Javier, ¿en qué quedan? Bueno, yo les propongo a los chicos como ejercicio que escribieran un texto, ¿no?, contándonos cuál era el balance de estos años en la escuela. Y eso es. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir. Padres y maestros no nos escuchan. Por todo eso decimos basta. La educación está prohibida. Y el estudiante no aprende después de 12 años a leer comprensivamente, no aprende las operaciones matemáticas, no aprende, en fin, aprende muy poquito. ¿Qué es lo que hace que el estudiante fracase en la escuela? Y el convencimiento va por la comprobación de que no es el estudiante el que fracasa, es el sistema el que está más planteado. Las escuelas y los colegios de América Latina no son más que espacios de tedio y aburrimiento. Y yo siempre los invito a que pasemos por los colegios para que miremos una caricatura que hay que romper. Y es el maestro en un tablero dictando clases en pleno siglo XXI. Eso no tiene sentido. Yo soy el adulto, yo soy el que les va a dar a ustedes esta información. Esto lo tiene que saber así como está, porque es así. Ustedes son los niños a callar y obedecer. ¡Silencio! ¡Cállese! Que usted nunca sabe nada. No buscan, por así decir, otro desarrollo que el desarrollo curricular. Están muy centrados en los propios contenidos. Quien no aprende a leer y escribir y calcular, entonces no está educado. Nosotros decimos que en las escuelas convencionales el aprendizaje es preventivo. Señor, ¿para qué sirve esto? Y la maestra le dice, algún día lo podés necesitar. En las escuelas normales y en las facultades de educación nos dijeron que un objetivo es aquello que es medible, cuantificable y observable.
Entonces empezamos a buscar la regla que nos permita medir los objetivos. Y eso se llamaron calificaciones. Ya sea una A, una carita feliz, una carita triste. Pero la lógica siempre va a ser la misma. ¿Comparar qué? Comparar el sujeto, sus aprendizajes, frente a una escala estandarizada que mide qué. Si cada sujeto es único, singular e irrepetible. Busca que un número defina incluso la calidad de persona que eres. Entonces, por ejemplo, creo conflictos a nivel cognitivo. A ver quién es el primero que realiza, con lo cual unos son ganadores y los otros son perdedores. Cada vez que hay perdedores hay alguien que se siente feo. Era obvio. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. En teoría, todas las leyes de educación nos hablan de objetivos de desarrollo humano profundos, valores humanos, cooperación, comunidad, solidaridad, igualdad, libertad, paz, felicidad, y se llenan de palabras hermosas. La realidad es que la estructura básica del sistema promueve justamente los valores opuestos. La competencia, el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional, el materialismo. Cualquier idea que se promueve desde el discurso es incoherente con lo que la estructura sostiene. Para el maestro tradicional, lo más fácil es seguir haciendo lo que ha hecho durante muchos años. ¿Usted quiere ser un mediocre toda su vida? O lo que ha aprendido por tradición. Usted ya no es más un nenito de segundo grado. Entonces el enseñar se convierte simplemente en un proceso de reproducción simbólica. No quiero que huele una mosca. En la Argentina, la inmensa mayoría de los niños en este momento dicen, qué macana, hoy es lunes, tengo que ir otra vez a esa escuela. Pero ese no es el peor de los datos. La inmensa mayoría de los docentes en la Argentina dicen eso mismo. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. No es que el maestro nazca o quiera ser profesor para ser bueno o malo. Es lo que el Estado le permite. ¡Basta! ¡Se quedan sin recreo! Ah, no. No me venga con que tiene problemas en su casa. ¿Cómo? Intercanal. Televisión sin fronteras. Intercanal. Televisión sin fronteras. Bueno, así es, volvemos después de unos cortes comerciales que tuvo aquí el canal. Bueno, es importante anotar, con lo que terminamos anteriormente, antes de los cortes comerciales, el segundo video de este documental, La Educación Prohibida. Dentro de este video hacen aclaraciones fuertísimas. Vamos a empezar con la parte de que la educación, como está actualmente, los sistemas educativos, lo único que enseñan es a la división, a dividir a los jóvenes, a sectorizarlos. Ese es el grupito de los inteligentes, es el grupito de los que no son tan inteligentes, ese es el grupito de los blancos, ese es el grupito de los azules. Bueno, nos dividen desde el momento que entramos a estas instituciones, no nos enseñan a convivir, porque realmente, como decían acá, los mismos profesores no tienen el tiempo. Ellos ven el hecho de ir a dar una clase como algo, una monotonía, donde las mismas vidas de ellos están tan llenas de tantos problemas que no van a tener tiempo para ir a solucionar los problemas a los niños. Ellos simplemente van, les dan la clase, falló, estuvo bien, no importa que en la casa hayan problemas, que bueno, hay una educación, la educación que se está dando actualmente está errónea y tenemos que transformarla, es nuestra obligación. En esto, el propósito que tenemos con este documental y con estos videos que estamos pasando es que recapacites, que te des cuenta primero que la mejor educación para cualquier joven está en su hogar y son sus padres, son los mejores profesores. Y por medio del ejemplo es la mejor manera de aprender. Tú quieres que tu hijo sea un buen hombre, sé tú un buen hombre. Tú quieres que tu hija sea una buena mujer, sé una buena mujer. Tú quieres que tu hijo no diga malas palabras, no digas malas palabras. Tú quieres que tu hijo aprenda, aprende tú también. Es importante entender esto. Dice, en 12 años, decía el segundo video, en 12 años no se aprende casi nada. No es el estudiante quien fracasa, es el sistema educativo que está fracasando.
No es que el estudiante perdió el año, no, perdió el año el sistema educativo, porque perdió un año donde pudo haber hecho ese joven algo mejor y lamentablemente simplemente lo degradó. Y más aún cuando le dicen a un joven que perdió el año por malo, porque es vago, porque entonces se le repite y se le repite, y nuestro cerebro en su parte psicológica recibe ese mensaje de que es el vago, de que es el malo, de que no es juicioso, de que no hace lo debido, y lo asimila como verdad. Y lo que estamos creando son personas que se creen que no pueden, que no, yo no puedo porque a mí toda la vida me dijeron que yo era malo, a mí toda la vida me dijeron que yo no podía. Entonces hoy en día ya ellos mismos dicen no pueden. Freddy, ¿tenemos buen audio? Sí, estamos bien de audio, bueno. Entonces es importante entender que no es el joven el que fracasa, es el sistema educativo que está fracasando. Es importante también tomar un pequeño descanso para invitarlos a todos a mandarnos un mensaje. Queremos escuchar qué piensan del programa del día de hoy. No hemos recibido ningún mensaje, generalmente tenemos buena participación, así que por favor mándenos un mensaje, un saludo. Están todos invitados a participar. Este es un programa hecho para que la comunidad participe. De igual manera invitamos a toda la comunidad. Nosotros damos charlas para crear conciencia, para mostrar a las personas que hay maneras diferentes de vivir, que se puede cultivar de maneras diferentes. Bueno, todos los temas que han visto a medida de los programas, de la permacultura, el veganismo, todo eso son terminologías que nosotros manejamos y estamos en la disposición de ir a hacer charlas en sus comunidades. Así que este es un programa totalmente dirigido a la comunidad, a todas las personas, para que capaciten, para que despierten frente a la realidad de lo que está sucediendo en nuestro planeta. Así que están todos invitados a mandarnos mensajes al número que aparece detrás de la pantalla del computador. Bueno, igual en el segundo video, continuando con este tema, dice que hay un tema que tiene que acabarse. O sea, estamos en pleno siglo XXI y el joven lo meten dentro de un salón con aire acondicionado, bueno, si tiene la posibilidad, o si no con un ventilador, rejas por aquí, rejas por allá, todos sentados, bien sentados así, mirando hacia el frente y el profesor escribiendo en un tablero. Todavía escribiendo en un tablero. Cuando por medio del tiempo, nosotros nuestras propias experiencias nos hemos dado cuenta que los niños aprenden más de maneras didácticas. Ellos aprenden más en el medio ambiente, tocando las plantas, haciéndose parte de la enseñanza. No simplemente que una persona venga a transmitirles lo que hay afuera, en el mundo afuera de esas paredes. Hay que romper esas paredes. Yo siempre he criticado muchísimo la manera en que se estructuran las aulas de clase. Cómo diseñan una aula de clase. Paredes y jaulas. Son jaulas. Es que si tú analizas una aula de clases o una institución educativa, se asimila muchísimo a una cárcel o a una fábrica. Son parecidísimas en el diseño, las rejas y todos estos conceptos. Lo único que hacen es que nuestros niños y nuestros jóvenes crezcan con esa mentalidad de verse presos, de sentirse que están encerrados, que ahí los tienen encerrados como castigo y la educación se transforma en otra cosa y no es educativa como debería ser. Dentro del video también hablan sobre, algún día lo puedes necesitar, calificaciones comparan al sujeto con una tabla estándar. Entonces, el Sistema Mundial de Educación dice que en primer grado se tiene que ver esto, en segundo grado esto. Si el joven pasa esto es porque sabe, si pasa esto es porque no sabe. Si hace esto es bueno, si hace esto es malo. Dentro de la educación de estas escuelas, de las que más adelante en el segundo programa, porque no hay tiempo para hablar de este tema que es tan profundo, en el segundo programa vamos a mostrarles a ustedes que existen escuelas ya en el mundo que están funcionando, que están haciendo personas profesionales, personas que realmente están educando y que están siendo excelentes seres humanos. Y esas escuelas vamos a tratar de traerlas aquí, a Venezuela, al Táchira, a Ureña si se puede. Nosotros tenemos una propuesta y la dijimos en el programa pasado, crear un centro de desarrollo, investigación de permacultura, veganismo y nuevas formas de vida. Esto no es más que una escuela, una institución realmente educativa, que le va a enseñar a las personas cómo construir de maneras naturales sin necesidad de ser parte de este sistema consumista. Esas son las propuestas que tenemos. Y es importante conocer la problemática de nuestra educación para entender por qué necesitamos transformarnos. Bueno, aquí nos están llegando 2 mensajes. Un fuerte saludo. Leas el libro Un Mundo Sin Escuela, recomiendan. Buenos días para felicitar a la línea de taxis del 5 de julio. Bueno, de igual manera vamos a continuar con este tema, que es demasiado importante porque en la educación de nuestros hijos está el futuro de nuestro planeta, nuestro mundo, no de un país,
sino de nuestro planeta entero. Hoy en día, como les decía, la gran mayoría de profesionales solamente tienen una vocación, la gran mayoría, no digo todos, es el dinero, la motivación es el dinero. Que yo voy a ser un profesional porque yo quiero tener esto, que yo soy doctor, entonces a mí todo el mundo me tiene que respetar porque yo soy doctor. Tenemos que transformar esto, ya no más profesionales, vamos a ser humanos, vamos a empezar a construir humanidad, que eso es lo que le hace falta a este mundo. Dentro del video hablan sobre las calificaciones. Nadie educa para la paz, solo para la competencia. Y la competencia es el principio de todas las guerras del mundo. Claro, en el colegio te enseñan y a los jóvenes que se convierten agresivos con el tiempo es porque los hacen ver como que no, ellos son muy malos, son muy indisciplinados. Pero no nos importa el hecho de cómo de pronto sea su hogar. No, él. ¿Y su hogar? ¿Cómo es él en su casa? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo lo tratan? No nos interesa, tenemos que abocarnos a la verdadera educación. ¿Qué tiene que ver este tema de la educación con el medio ambiente? Porque este es un programa dedicado al medio ambiente totalmente, pero el medio ambiente está relacionado con la humanidad. Y si nosotros no educamos jóvenes a que sean humanos, nunca vamos a poder hablar de medio ambiente. Primero tienes que conocerte tú, primero tienes que conocer a tus hijos, ver tu verdadera personalidad para así hablar de una protección a lo demás, al exterior. Protégete tú adentro. Y eso lo transformamos con una buena educación, una educación abocada al ambiente, al amor, a la paz, a la unidad, a la humildad, donde tú no seas un número, donde tú no seas una fracción, donde tú no seas... Mira, a ti te enseñan una cantidad de cosas, pero son cantidades. Yo recuerdo que en mi educación yo tenía cuadernos por montones. Yo cargaba una maleta que hasta yo me iba para atrás, de pronto por eso quedé un poco jorobado, porque yo cargaba una maleta llena de cuadernos. Yo salí de bachillerato y yo dije, bueno, ¿y qué aprendí? A sumar, a restar, multiplicar, dividir, leer. Que estoy en América, que hay otros continentes. Eso lo aprende un niño en una buena educación en cuestión de meses. En cuestión de meses. Pero nosotros perdimos 12 años. Pero no fue solamente los 12 años, fueron los 12 años de adoctrinamiento, donde te enseñaron a escuchar, a tener miedo, a temer a tus papás, a que tú eras un número, que estabas contento porque tenías un 10 y te iban a dar un helado, o estabas muy triste porque tenías un 5 y te iban a dar correa. ¿Sí? Entonces todos esos conceptos lo único que hacen es crear temores en nuestra población y en nuestra humanidad. No nos permiten desarrollarnos. Vamos a continuar. Dice, los profesores no están conectados con los estudiantes. Los maestros son hijos de un sistema. ¿Por qué el maestro es hijo de un sistema? Porque el maestro, igual que al médico, igual que a los profesionales, ya se les tiene una carrera hecha hasta aquí. Entonces el maestro solamente tiene que aprenderse esto y él tiene que en base a esto hacer su trabajo. Ahora el maestro le dice, no, yo voy a sacar a los niños por allá y les voy a enseñar otras cosas que son más importantes. De una vez le cae todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Se tiene que seguir los estándares de la educación para que el profesional salga y se gradúe con sus títulos. Entonces, los profesores se convierten en esclavos de un sistema. Les toca hacer lo que el sistema les pide. Y aunque muchos de ellos, porque yo he hablado con muchos maestros, que sienten que la educación está mal, que hay problemas graves dentro del sistema educativo, ellos quisieran cambiarlo, no pueden, porque cuando tratan de hacerlo hay sistemas educativos que los mismos gobiernos y sistemas defienden con agresividad que les impiden llegar a una verdadera transformación. Vamos a darle paso al siguiente video explicativo del día de hoy. Es importante y volvemos a invitar a la comunidad a que vea este documental completo. Freddy me comentaba hace un momento que hay posibilidad de pronto de transmitirlo después de las 10 de la noche. En horario nocturno, a las 10 de la noche se va a transmitir este documental por este medio de comunicación, por el canal 10, el canal de todos ustedes, de toda la gente del municipio de Ureña y ojalá más adelante de todo San Cristóbal y bueno, del Táchira. Pero es importante entender que este documental se va a transmitir hoy a las 10 de la noche por el canal y los invitamos a todos a verlo. Vamos a continuar con el próximo video. ¿Cómo hago para educar la emoción de estos niños si en mi terciario de formación docente no me hablaron nunca una palabra de las emociones? Si siguen hablando, los voy a separar, ¿eh? La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería, o como lo llamo yo, un gran parqueadero de niños. Pienso que son cárceles, ¿no? O sea, pienso que es horror pensar que hay que encerrar a los niños, que hay que tener guardias ahí custodiándolos para que no se escapen.
Y entonces cada vez se encierra más. Cada vez le hacemos muros más altos. Los muros pueden ser de ladrillo o de árboles, pero igual son muros que aíslan, que separan. Quiero que la escuela sea para él un espacio de crecimiento personal y no un lugar en donde se lo adiestre para una futura escuela secundaria y luego para una universidad y luego para el trabajo y luego para qué, ¿no? Pero es mucho más fácil decir, ahora se callan, ahora abran el cuaderno, ahora agarren el lápiz rojo, lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación. Martín, esto así como está es una falta de respeto. Perdón, me olvidaba que decir lo que uno piensa es faltar el respeto. Todo esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos despotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. La escuela como la conocemos nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones.
¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. ¿Cómo hago para educar la emoción de estos niños si en mi terciario de formación docente no me hablaron nunca una palabra de las emociones? La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería, o como lo llamo yo, un gran parqueadero de niños. Pienso que son cárceles, ¿no? O sea, pienso que es horror pensar que hay que encerrar a los niños. Sí, aquí ya, bueno, discúlpame, tuvimos un problema aquí técnico, pero bueno, ya estamos al aire de nuevo, con buen sonido. Pedimos disculpas y agradecemos los mensajes que nos han llegado, felicitaciones al licenciado Carlos Navarro, que nos manda un mensaje, de igual manera a la población que está pendiente del programa. Dicen: buen día, muy triste ver que nuestros hijos están llevando esta educación y más miedo me da la hora del bachillerato, porque en los liceos solo se ven los muchachos de un lado para otro, porque no tienen control sobre la asistencia a clase. Que quieren entrar, el que quiere entrar entra, el que no. Entonces, muy buenos días, está bien tu programa, es algo real. Un fuerte saludo a todos y muchísimas gracias por estos mensajes. Estaba diciendo que es muy importante hacer una breve reflexión. Nosotros nos estamos dando cuenta cómo nuestro planeta, desde el siglo XVIII, este sistema educativo que se ha metido dentro de nuestra comunidad, nos está demostrando que tenemos mucha gente profesional de pronto, mucha gente con una educación supuestamente que nos dan estas escuelas, pero nuestro planeta va cada día más para abajo, cada día hay más hambre, cada día más miseria. Entonces simplemente hagamos un análisis psicológico de esta situación. Tenemos un sistema educativo que desde el siglo XVIII vino a implementarse. ¿Qué tenemos hoy en día? Un planeta en decadencia. ¿Qué hay que hacer? Transformar. Hay que transformar estos sistemas. Nos estamos dando cuenta de los grandes errores que tienen estos sistemas, así que es hora de que lo transformemos. El video que vimos anteriormente es excelente. Esta es parte del documental que pueden ver todos esta noche a las 10 de la noche aquí por el canal 10. Los maestros no saben de emociones o sentimientos. La escuela es el parqueadero de niños, cárceles donde hay guardias para que no se escapen y cada día se encierran más. Adiestramiento, decía uno de los profesionales, decía: parece adiestramiento canino. Siéntese, párese, coja, agáchese. No mire, está mal, está bien. De igual manera hablan sobre decir lo que uno piensa es faltar al respeto. Hay una parte donde en el documental entenderán, el joven hace un cuestionamiento a sus profesores, estando a punto de graduarse de bachillerato, donde él dice que no ha aprendido nada y que él no se siente conforme porque no ha hecho nada, nadie lo entiende. Entonces él habla, él escribe porque va a decir eso en público el día de su graduación y la directora de la escuela le dice: no puedes hacer eso porque nos estás faltando al respeto. Él dice: es que faltar al respeto es decir la verdad. Decir lo que uno piensa es faltar al respeto. La educación pública fue inventada. Esta es una de las partes más importantes del documental, entender el origen de la educación pública. En la época de Platón, cuando fue uno de los primeros que empezó a educar, pero por medio de verdaderos sistemas educativos, eran sistemas de libre, en lugares libres, donde la gente compartía, donde se sentaban a meditar, a pensar. Fueron las primeras escuelas de Platón. De ahí llegó la escuela que inicialmente se hizo por medio de la Iglesia Católica, que implantó el hecho de que la escuela tenía que ser para los esclavos. Y vinieron todos estos imperios y empezaron a implementar la educación porque ellos querían esclavos que supieran hacer diferentes cosas. Entonces empezó a dar una educación para esclavos que supieran manejar máquinas, esclavos que supieran hacer espadas, esclavos que supieran hacer escudos. Y entonces le empezó a dar una educación a esos esclavos. Pero entonces el que no lo hacía bien lo castigaban y lo mataban. Y esos fueron los inicios de la educación que tenemos hoy en día. Hoy no se diferencia mucho lo que sucedió en ese tiempo. Hoy acabamos y destruimos a un niño cuando le decimos que no puede, que no sabe, que está mal, que es bruto, Entonces tenemos que transformar este modelo. Vamos a seguir haciendo referencia a este video. Dice: el despotismo ilustrado.
En el siglo XVIII se crea el concepto de la educación pública, escuela prusiana, disciplina, obediencia, control. El verdadero interés, como le decía el compañero en el video, habla sobre hacer de un pueblo dócil, fácil de controlar y listo para la guerra, porque las primeras escuelas fueron escuelas militares, donde se le enseñaba a los niños a desfilar, a estar parados de pie, con los zapatos bien limpios, todos uniformados. Cuestionamiento militar, un adoctrinamiento totalmente militar, preparando a todos los niños, desde niños, para la guerra. Porque ese es el interés de los gobiernos, tener a toda su población preparada para la guerra, para mantenerse en ellos en el poder, y quede el amor, y quede la conciencia, y quede la humildad. Dice, paquetes formadores de súbditos. Se importó la escuela con la excusa de la igualdad, pero la escuela lo único que hace es separar y dividir. Napoleón dijo en forma textual, que él quería formar un cuerpo docente para dirigir el pensamiento de los franceses. Y eso pasa hoy en día. Se crean docentes con una estructura para que dirijan el pensamiento de las personas que habitan en ese lugar. Escuela pagada por empresarios de la élite, dado que ellos necesitaban obreros inteligentes. Las primeras escuelas cuando llegaron a América y a los países grandes, industrializados, fueron pagados, fue por los millonarios, los dueños de las fábricas, porque ellos son los que más les interesaba que sus obreros fueran un poquito inteligentes, que supieran lo normal, leer y escribir por lo menos para que fueran más útiles. Entonces, la educación desde el principio se ha dado con ese mensaje, con esa tonalidad. La educación asegura que esa cultura, que es una cultura muy mala la que hemos tenido hoy en día, siempre se repita. Son las 7:47, es importantísimo que pasemos ya al último video para que demos una explicación profunda, porque este video que viene a continuación les pido a todos que presten muchísima atención. Es el cuarto video del día de hoy. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar, focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto, por lo tanto requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan, porque alguien ha determinado así, en una edad determinada. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que lo preparan. Son administrativos. Son gente que no hace clases. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. Y la educación, como la estamos viendo hoy, es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase, alumnos que se van, profesores que se van, y al día siguiente se repite el ciclo. Un profesor estatal es un funcionario en que la autoridad le dice: usted tiene que enseñar esto y de esta forma. Porque hay que repetirse a demasiados niños, con un profesor de demasiadas horas de clase y con pocas horas de atención de alumnos en forma privada. Entonces va a dirigir siempre a un grupo colectivo. Porque evidentemente si tengo 30 niños, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Hasta hace pocas décadas la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo, incluso el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que deben adiestrarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa detrás de determinada cabeza para formar una fila, generalmente de menor a mayor. Durante los últimos siglos,
Hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que obtener resultados parejos. Que todos tenemos que saber lo mismo. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad. Esto de alguna manera ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina pues las empresas que dominan los sistemas de producción, económico, de comunicación, etc. Y otro tipo de personas para las cuales la escuela no es suficientemente adecuada, que están destinadas a otro tipo de trabajo más precario porque no dispondrán de los títulos para hacer esto. El sistema y los estados no les preocupan. No, honestamente no les preocupa el ser humano como persona, como individuo. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. Bueno, así es. Queremos iniciar dándole un fuerte saludo al inspector del INSAE, José Contreras, que nos manda un saludo aquí bien fuerte. Dice, hay que cambiar de actitud tanto del sistema educativo como ambiental. El tener estos dos puntos claros, estaríamos hablando de sensibilidad humana y mejor trato a nuestro planeta. Un fuerte saludo para él y para todas las personas que han mandado mensajes. Dice, tenemos que romper paradigmas. Omar Villamizar, un fuerte saludo para ti también. Como decía, este cuarto video del día de hoy, es importantísimo entender la necesidad de transformar la educación, el sistema educativo, para que realmente hagamos de estos sistemas que hacen y que generan humanidad y conciencia. En este video, que fue un poquito largo, hablan sobre temas muy buenos, muy interesantes. Dice que el maestro solo enseña pues a dividir la división que se da dentro de las instituciones por los números, por las calificaciones que se le dan a los jóvenes. Pero más que eso, dice que todos somos adiestrados con lo mismo, como si fuéramos iguales. La escuela es exclusiva, divide y separa a los aptos para ser profesionales o esclavos. Los estados y el sistema, a los estados y el sistema no le importa hacer humanos, sino profesionales o esclavos para diferentes áreas. Recuerden que el inicio de la educación se da desde la esclavitud. Los esclavos empiezan a ser adoctrinados para educarse en diferentes áreas que les benefician a estos imperialistas o a estos que controlan y manipulan el sistema y manipulan nuestra sociedad. La educación tiene que estar abocada al amor y a la igualdad. Y sí hay posibilidades, se pueden generar escuelas de verdadero conocimiento. Todos podemos podemos crear estas escuelas, podemos innovar estos lugares para poder llevar a nuestros hijos por un verdadero sistema educativo, porque la educación es importante. Lo que está fallando es el sistema al que actualmente estamos sometiendo la educación. Vamos a pasar al último video, que es importante para resaltar y mostrarles que dentro del documental, que se va a pasar a las 10 de la noche, le van a mostrar a ustedes que sí hay posibilidades, sí hay escuelas diferentes, sí se puede enseñar de una manera diferente, sin necesidad que hayan grados, sin necesidad que hayan calificaciones, y que además de todo esto podemos aprender de los niños, porque son ellos los que traen la pureza, la humildad y el amor. Y ellos traen innato
el deseo de investigar y de descubrir, es algo humano. Si tu cerebro está funcionando bien y tus sentidos están funcionando bien, desde que naces quieres aprender. Aprender es la característica más importante que tiene el humano. Así que vamos a abocarnos a ese aprendizaje de esos niños y a llevarlos por un buen camino para que sean no solamente profesionales, sino sean humanos, conscientes y que transformen este planeta y logren salvar a nuestra raza humana. Vamos con el quinto video. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. ¿Qué es una buena educación? Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad, que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen. ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Empecemos de nuevo. Nosotros no queremos enseñadores, queremos educadores. Eso es fácil. Lo que es difícil es ayudar a producir el normal desarrollo de una persona. Si yo quiero hacer eso, lo primero que tengo que conocer es al ser humano intrínseco. ¿Qué potencialidades trae? ¿A qué edades trae? ¿Qué potencialidades? O sea, el centro de esta educación es el niño. Entonces, sí está pensada desde cuáles son sus necesidades, no desde cuáles son las necesidades nuestras como adultos. Los chicos desde que nacen con esa capacidad de crear, son creativos y observadores y curiosos, y en la escuela pueden pasar dos cosas: que se acompañe ese proceso y se propicien actividades para desarrollar esa capacidad, o se la frustren. De hecho, podríamos caracterizar que el ser humano propende a aprender. Incluso podemos decir más todavía, no es ningún mérito del ser humano aprender. Más todavía, es que no pueden aprender. Tú lo ves, es que el tipo te está preguntando, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? No es que uno tenga que inculcarle a él las ganas de preguntar, él lo tiene en su esencia. ¿Ya? Basta que tenga órganos sensoriales y perciba, ¿verdad? Basta que tenga su cerebro y piense, razona, e imagina, crea, fantasea. Pero en la escuela se consigue justamente acallado. Listo. La educación prohibida. Ese es el tema del día de hoy y estamos invitando a toda la comunidad que reaccionemos, que aboquemos a nuestros hijos a una verdadera educación. Acabamos de ver, hay diferentes centros, hay diferentes maneras de hacer que esas actitudes con las que nacen todos nuestros hijos se desarrollen de una buena manera. En el sistema educativo actual, lo único que hace es bloquearse, enfermarse. Yo veo muchos niños con problemas de actitud, pero eso se debe al sistema educativo al que lo estamos sometiendo. Todo eso, o te regaño si haces las cosas mal, o te felicito y te doy un bombombón o una chocolatina que es veneno si haces las cosas bien. Es hora de transformar la educación. Bueno, el programa ya se está acabando, le mandamos un fuerte saludo a todos. Yo quiero, por favor, pedirles a todas las personas que están viendo este programa que nos colaboren a hacer de este programa algo continuo. Necesitamos publicidad, lamentablemente, para continuar con este programa, para pagar la mensualidad del programa. Así que los invitamos a todos que nos colaboren de alguna manera. Si conocen a alguna persona que quiera hacer publicidad en el Canal 10, el canal de Dureña, San Antonio, que lo ven todos, por favor avísenos para nosotros poder ayudarles con esa publicidad, de igual manera poder sostener este programa, que para nosotros la única importancia que tiene es despertar tu conciencia. Nosotros no nos interesa generar ningún ingreso económico aquí para nosotros, no nos interesa. Lo único que nos interesa es que la comunidad se sensibilice frente a la situación ambiental que tenemos aquí, se sensibilice frente a todas estas situaciones y adquiera conocimiento que le genere conciencia. Ese es nuestro objetivo. Pero lamentablemente bajo este sistema actual en el que nos movemos, si no es por medio del dinero, no podemos llevar a cabo este programa. Así que los invitamos a todos a colaborarnos, las personas que puedan, por favor comuníquense con nosotros y ayúdenos a llevar a cabo este programa. La mensualidad realmente es muy baja, el programa nos está colaborando, pero necesitamos la vocación, la colaboración de todos ustedes. Con esto nos despedimos, recordándoles que la educación actual
está prohibida en los sistemas educativos. Es hora de transformar la educación, es hora de generar centros de permacultura, veganismo, nuevas formas de vida, nuevo aprendizaje, centros donde se haga bioconstrucción. Es hora, es nuestra obligación, nuestro planeta lo pide, nuestra humanidad lo pide y es hora de abocarnos a lo que verdaderamente somos, humanos sensibles, llenos de amor. Un fuerte saludo y bueno, que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias. Intercanal, televisión sin fronteras.